Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. 3 y 8 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER, como siempre. Y como siempre, surcamos en este caso los espacios de la vieja Europa para encontrarnos con un misterio añejo, un misterio antiguo, un misterio casi fósil, porque así en ese estado casi fosilizado están muchos restos que al parecer fueron tomados por upiros, vampiros, strigoi, lutins, ti, muchísimos nombres, brucolaco, tantos para definir a un mismo fenómeno, el que regresa del otro lado con aviesas intenciones. Creíamos haber olvidado la pesadilla del vampiro, haberla convertido en un elemento moderno casi, en un elemento de maquillaje para adolescentes, en un término que significaba leyenda, folclore. Sin embargo, y Javier Pérez Campos lo comprobó en primera persona, en lugares de Rumanía y de Bulgaria, la sensación es muy diferente. El mito, el poderoso mito que se engarza con la realidad, no se ha marchado. Y en las viejas ventas, en los caminos, que no se diferencian muchos de ellos de los que recorrió el personaje de ficción Jonathan Harker, de Drácula, en ellos se sigue rezando, se sigue haciendo el responso, se sigue haciendo el ritual cotidiano de poner algo en la puerta para que no entre el vampiro. En 2004 Petre Toma fue ajusticiado como vampiro porque se le había visto rondando las casas del pueblo cuando ya había muerto. El muerto vivo. La misma historia, desde el principio del tiempo, casi desde antes de la historia. Pero ¿por qué con tanta fuerza en el corazón de Europa? Hasta ahora, Rumanía precisamente era el país del vampiro. Pero hubo un historiador, un sombrío historiador, y no podía ser de otra forma, que dedicó parte de su vida a investigar, a desenterrar y a contar la crónica de otros países, del entonces cinturón de hierro detrás del telón de acero, donde existía el vampiro. Mitos con pequeñas variaciones, todos ellos terroríficos. Y precisamente en Rumanía y en Bulgaria, Javier pudo filmar el desenterramiento de figuras estacadas, de figuras selladas, con bocas partidas por piedras de determinadas dimensiones. El rito. Pero, hace incluso menos tiempo, nos encontrábamos con noticias que hablaban de Serbia, la antigua Yugoslavia, y también se nos hablaba de estos personajes. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? Habrá que viajar de nuevo con la mentalidad de aquellos viejos cazadores de vampiros. Serbia, nuestro destino, Javier. Sí, justo hablábamos de ese viaje por Rumanía, ¿no? En la tierra de los vampiros. Que hay una cosa que a mí me marcó, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros llegamos a algunas poblaciones agrícolas alejadas de las zonas turísticas de Rumanía, encontrábamos una especie de cruces muy altas, de unos 2 o 3 metros de altura, de colores muy vivos, con cristos crucificados justo en esas cruces, que se encontraban a la entrada de las aldeas y que también algunos vecinos, los más pudientes, los colocaban incluso en las puertas de sus hogares. Nosotros pensábamos que era algo de la costumbre, ¿no? de la zona, pero cuando preguntamos a una persona a través de la guía que llevábamos con nosotros qué significaban esas cruces, nos decían que eran amuletos, eran símbolos para alejar a los no muertos. ¿Por qué Serbia? Está ocurriendo ahora en la pequeña localidad de Zarozje, una de esas localidades humildes, agrícolas, llenas de gente que se dedica a las labores de campo, ¿no? En esa localidad había una leyenda, o no, porque eso es lo que están debatiendo ahora los vecinos de esa zona concreta de Serbia, donde, bueno, a unos metros, a unos kilómetros del pueblo, a las afueras, muy cerca de un río, estaba el pequeño molino de la localidad que durante siglos era utilizado para moler grano. Corría la leyenda de que ese molino estaba habitado por un vampiro, un personaje llamado Sava Savanovic, que atemorizaba a la población, que se alimentaba de los campesinos y de las pobres gentes que acudían incautos a ese lugar, a ese molino, y que nunca más regresaban a la localidad de la que habían salido, gente que se perdía
para siempre en ese lugar. Y parece ser que durante siglos este presunto vampiro, permaneció dormido. Por esa razón, de hecho, el molino dejó incluso de transitarse. A raíz de los años 50, de 1950, el molino se queda completamente abandonado. Ningún vecino tiene el valor de acudir a él por miedo a que ese vampiro pueda volver a la vida y volver a actuar. Y sin embargo, lo que ha ocurrido ahora es que hace 6 meses las nevadas habituales en la zona en los meses de invierno han hecho que el tejado de ese molino se desplome por completo, se venga abajo y parece haber resucitado al alma del vampiro. Es decir, que había una serie de casos, mito o no, ahora ahondaremos en ello, que llegan hasta el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, no hablamos del siglo XIV. No, es un vampiro además que se hizo popular a raíz incluso de novelas. En 1883 hay un importante autor que escribe una novela dedicada a él. También en 1970 se hace una película en honor a ese vampiro serbio, una película que apenas ha tenido espectadores, ¿no? Pero que está ahí, que incluso los oyentes pueden acceder a ella muy fácilmente y ver un poco la historia de este supuesto vampiro. Y lo más tremendo, Iker, es que todo esto podría parecer una leyenda rural, de no ser porque ha aparecido en noticiarios de todo el mundo, incluyendo los de la CNN. Un pueblo está preocupado porque un vampiro anda suelto. Está ocurriendo en Serbia, en una pequeña localidad, un pequeño pueblo, donde la gente está colocando dientes de ajo frente a sus puertas y crucifijos en sus dormitorios. 3:14, esto es Milenio 3 y evidentemente si antes decíamos que el arte va unido a la música, que es una forma de aproximarse, pues también se ve aquí. Noel Calero, nuestro compañero, que nos selecciona piezas de una banda sonora dedicada a Edgar Allan Poe y otra dedicada al personaje de Nosferatu. Vaya pareja, ¿no? Bueno, pues nos hace sentir la historia de forma diferente. Estamos casi ya en ese viejo pueblo serbio. La música no solo acompaña, sino que la música abre los caminos inexplicables para que una historia nos entre de verdad por los poros. A mí lo que me está ocurriendo, me está pasando con este vampiro, porque ¿será mito o no? Noticia. Imagino que interés por parte de otras personas, las miradas que vuelven hacia el viejo cuento rural. ¿O hay algo más aparte del cuento? Pues parece que hay algo más, porque bueno, esta disputa o esta teoría, ¿no?, que también ofrecemos aquí de si es leyenda o es algo real, también se está viviendo de forma acalorada en el propio pueblo, entre esos vecinos raudos, acostumbrados a trabajar día y noche en el campo. Pues hay auténticas disputas sobre si eso es auténtico o no. Pero algo debe estar ocurriendo cuando esa gente, como decimos, acostumbrada a cualquier labor, ¿no?, de campo, labores agrícolas, a estar todo el día trabajando, de pronto recurren a métodos ancestrales de lucha contra los no muertos. En este caso hemos hablado también con Daniel Iriarte. Él es un reportero de ABC que ha estado también en la zona cubriendo toda la noticia y que ha vivido en primera persona ese miedo que se está generando incluso entre los vecinos, hasta el punto, como decíamos al principio del programa, de que el propio alcalde de la localidad ha tenido que pedir públicamente que la gente empiece a poner dientes de ajo en los dinteles de las puertas y a introducir crucifijos en sus dormitorios para que de alguna forma puedan salvarse y ponerse a salvo de este personaje que parece haber llegado al pueblo. Encuentras gente que tiene pues ajos en las puertas de las casas, gente que tiene crucifijos dentro de botellas de alcohol, que al parecer es una costumbre local, ¿no? Y además te dicen, mejor tener un crucifijo dentro de la botella que una tumba en la puerta de casa. La mayoría de la gente tiene este tipo de prohibiciones en las casas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, el hecho de llevar ajos en el bolsillo es una cosa que han empezado a hacerlo ahora a raíz de estas muertes. Una botella de alcohol con un crucifijo dentro. En fin, siempre se aprende algo nuevo. Desde luego el contraste es fuerte. Crucifijo dentro de la botella de alcohol. Claro, muertes. Hablaba Daniel justo de estas muertes. ¿A qué se ¿no? refiere este reportero de ABC? Pues parece ser que ya son 3 las personas que han fallecido en el pueblo en extrañas circunstancias desde que el tejado del molino se vino abajo y desde que presuntamente el alma de ese vampiro salió por haberse quedado fuera de su hogar para vengarse de la gente del pueblo que no repara ese molino, ¿no? En este caso, vamos a escuchar también a Daniel contándonos un poco más acerca de esas extrañas muertes que se han producido hasta ahora en el pueblo.
hasta ahora el vampiro era una leyenda como muy remota, ¿no? Pues que un día te puede aparecer en casa. Pero de repente hay gente que lo ha empezado a considerar algo real. Han ocurrido una serie de muertes misteriosas, 3 en concreto, y entonces algunos locales están convencidos de que es obra del vampiro. De acuerdo, ¿y por qué se llega a esa hilazón argumental? O sea, es decir, ¿cómo son de misteriosas las muertes cerca del molino? Pues efectivamente esas 3 muertes se han producido muy cerca del molino que ha sido derruido, y en concreto hay un detalle que llama la atención, ¿no? Y es que las 3 personas que han fallecido de diferentes edades han muerto de lo mismo, un paro cardíaco, un ataque al corazón. El último de ellos, además, no era cualquier persona, era el jefe de policía de esa localidad, ¿no? De Zarozge. Este hombre estaba en su coche de policía, llevaba horas trabajando y haciendo sus labores habituales, pero no tenía demasiado trabajo, por lo que decide ir a la puerta del molino y echarse allí una pequeña siesta. Parece ser que ese hombre no volvió a despertar. La pregunta lógica es por qué se metió en la cabeza, es decir, en la boca del lobo del mito por lo menos, por qué fue precisamente al molino a echarse una siesta que fue la última siesta. Pues es algo que tampoco sabemos. Hombre en buen estado físico, de salud, personas que no tenían por qué morir de esa forma. Y que muere dormido. Claro, que no vuelve a despertar, muere dormido en el interior de su coche y no puede contar nada de lo que ha visto. Ya son 3 personas, como decíamos, el pueblo atribuye esas muertes a la presencia del presunto vampiro, y esto tiene que ver con este libro que tenemos aquí, ¿no? Porque en la sangre de los vecinos de Serbia va intrínseca ese miedo al no muerto. Estoy recordando que muchos vampiros o muchos mitos del vampiro hablan de la muerte en sueños, es decir, se disfrazaban en un sueño, Carmen asiente ahora mismo, para matarte en el sueño, es decir, como si fuese una muerte en otro plano, pero que luego se traducía en que tú no tenías sangre o tu corazón se paraba. La muerte se producía en las horas de sueño, y quizá esto, digo yo, no lo sé, ha provocado que todo sea elevado a la categoría casi de regreso del vampiro, ¿no? Una muerte que puede ser natural o no, pero que se produce en ese mundo que no deja de ser misterioso, que es el sueño, donde el mito antiguo del upiro o del brucolaco habla de que se produce el ataque, ¿no? La visita es como la del súcubo. ¿Es en la realidad o es en el sueño? O ambas cosas son lo mismo. Pero por la noche, en mitad de la pesadilla, por ejemplo, estas criaturas acechan. Es lo que se cree, ¿no?, en esta parte de Europa. Claro, de ahí viene también todo ese miedo a que uno se va a dormir y no vuelve a despertar jamás, porque en la historia de Serbia hay varios personajes que responden a esa forma de actuar. O sea que Serbia resulta que no lo sabíamos y es un vergel de historias de vampiros. En el siglo XVII y XVIII se produce allí lo que algunos investigadores llaman la gran epidemia de los vampiros, ¿no? Otros dicen que es la gran psicosis vampírica, precisamente por esa posible enfermedad que hacía creer en vampiros a los que habían fallecido en extrañas circunstancias. Pero para que te hagas una idea, en esa zona concreta, siglo XVII, se llegan a crear comités de personas que por las noches se van colando en los cementerios. Esos comités están formados por el alcalde del pueblo, por sacerdotes, por médicos, por trabajadores de diferentes ámbitos, y durante la noche ellos van entrando, cavando en esas tumbas donde se han enterrado recientemente a las personas que se cree que están actuando contra los vecinos del pueblo, y con una estaca van clavando en el corazón uno a uno los cuerpos que van desenterrando. Y algunos de ellos describían escenas horribles de cómo en ese último instante, en ese último estacazo, algunos cuerpos empezaban a sangrar sangre roja, sangre muy viva, por los ojos, la boca y los oídos. Que curiosamente, tenga explicación médica o no, ahí está el debate, es el mismo testimonio que teníamos hace un par de semanas, que contabais los dos además. Yo os estaba escuchando desde la cama, presa de los virus, otro tipo de vampiros, y alucinaba, ¿no?, con la historia de ese velatorio en Perú, con creencia en la brujería. En el fondo es el mismo fenómeno. El ladrón de sombra, que yo os estaba escribiendo diciendo el ladrón de sombra, el susto. Hay diferentes formas de llamar a la figura que incluso en Perú se representa como esperando. Solo lo pueden ver algunos, no todos, claro. Esperando junto al crucifijo, junto a la tumba, y entonces puede atacar, y su sombra incluso es dañina, ¿no? Se parece mucho el testimonio de ese velatorio que contábamos, en el cual una mujer sangra abundantemente varios días después de muerta,
con esto que comentas, ¿no? Sería una de las señales terribles. Sí, es una de esas señales que siempre han estado ligadas al vampiro. Y en ese puñado de historias hay una que llama la atención precisamente porque es una de las primeras veces que la palabra vampiro aparece escrita en un documento oficial, en unas crónicas de un funcionario de Veliko Gradište, una localidad serbia. Esto ocurre en 1724, cuando fallece Petar Plogolović. Este hombre había muerto aparentemente de muerte natural, tenía unos 60 años, y cuando él es enterrado, nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Solo unos días después, varias personas del pueblo fallecen de forma extraña. Así hasta 9 vecinos, en solo cuestión de una semana, fallecen de los mismos síntomas. Síntomas un poco extraños, enferman y en 24 horas fallecen. Pero bien, cuando el médico acude a las casas de esa gente, acude casi al lecho de muerte, ¿no? Cuando están frente a frente con la víctima y esta persona está a punto de expirar el último aliento, todos aseguran haber tenido la misma visión. Durante la noche, cuando ellos creían estar dormidos, Petar Plogolović se apareció sobre sus camas y se abalanzó sobre ellos intentando estrangularlos. Es entonces cuando entre todos los vecinos del pueblo deciden poner fin a este asunto, deciden hablar con algunos médicos y deciden hablar con un funcionario de esta localidad, que es precisamente la persona que escribe palabra por palabra todo lo que está ocurriendo. Bien, a esta persona le dicen que tienen que ayudarlos a ir al cementerio para clavar una estaca en el corazón de Petar y terminar con ese infierno. Este hombre al principio se niega, dice que no cree en todo este tipo de asuntos, pero al final la gente del pueblo, completamente enfurecida, dice que actuarán con o sin su ayuda. Así que él se presta, una noche acude al cementerio y te voy a leer las palabras que él publica en ese texto donde, como digo, aparece casi por vez primera la palabra vampiro. Él describe su cuerpo, que estaba recién desenterrado, encontré, para hacer honor a la verdad, que no desprendía olor, ese que es característico a los muertos, y que el cuerpo, exceptuando la nariz que se había caído en parte, estaba completamente fresco. El cabello, la barba e incluso las uñas se le habían desprendido, pero habían crecido de nuevo. No sin asombro observé que aún había sangre fresca en su boca. La escena típica y tópica del desenterramiento de un no muerto en la Europa del Este, ¿no? Lo que no sabíamos es que en la zona ya de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, la que los niños de mi generación aprendimos en el mapa como un país todo unido y muy poderoso, por cierto, y muy especial, su historia estaba llena de mundo vampírico. Lajos Gyula, que es un hombre del que tendremos que hablar, pateó toda esa zona, cuaderno en ristre, registrando historias que ya dormían el sueño de los justos, ¿no? Recuperando esa etnografía popular, y se encontró no con mitos. Lajos Gyula se encontró con poblados asolados por vampiros donde no quedó un alma. Se encontró con fortalezas donde determinados personajes mataron a decenas de personas. Se encontró con historias de ataúdes encinchados con cuerdas para que no saliese. El famoso caso de Lajos Villeli, un ataúd, imaginadlo amigos, envuelto en cuerdas. ¿Por qué? Porque se sabía que de no hacer eso, siempre según el mito, pero el mito poderoso, que como es creído es real, vive, se creía que esta figura, este brucolaco, salía por las noches y la única opción fue desenterrar el ataúd, con miedo incluso a ver su cuerpo, y simplemente convertirlo en una caja fuerte a base de sogas y sogas. De hecho, describe un último caso que a mí me ha marcado, ¿no? Porque la imagen es tremenda. Él habla de un joven que entierra a su padre porque también ha fallecido en extrañas circunstancias. Lo entierran precisamente por esa razón en una especie de ataúd armado, ¿no? Para evitar que él pueda levantarse de la tumba, y sin embargo, esa noche, cuando el joven vuelve a casa después de enterrar a su padre, se encuentra que en su propia cocina está el cuerpo de su padre. Lo único que le dice es ser inerte, porque él asegura que no respira ni tiene ningún síntoma de estar vivo, es algo de comer. Ese ser de ultratumba le dice que tiene hambre y que le dé algo de comer. No se sabe bien, porque en las crónicas no se detalla si al final el joven le da alimento a este personaje o no. Lo que sí se sabe es que el hijo fallece justo al día siguiente, después de contar a las autoridades que ha sido visitado por su padre horas después de ser enterrado. Y justo ahí, a partir de ese momento, vuelven las muertes extrañas en el pueblo de forma masiva y encadenada.
lo que acaba de contar Javier Pérez Campos es un poco la trama, el guión de una especie de teatro que se ha ido desarrollando desde épocas muy primitivas en muchas partes del mundo. Y uno se sigue aterrando con la fuerza de las imágenes. Cuando las oye a viva voz, es impresionante. Cuando se oyen de personas que creen realmente, es impresionante. Por ejemplo, hablábamos de esos ladrones de sombra del Perú. Los guaqueros tienen un temor tremendo. Cuando dibujan en su mente, ya no solo hablo de lápiz y papel, sino dibujan en su mente cómo les han contado que son esos seres, esas figuras, esas sombras, uno se da cuenta que es la misma sombra que aparece, lo he comentado muchas veces, incluso en jeroglíficos egipcios, que tiene diferentes nombres, y uno se da cuenta de que es como la sombra junguiana, ¿no? Como ese algo que hay dentro, que se ha despegado, que ha quedado inerte, que no tiene rostro definido, que a veces sí que se parece al muerto o no, y que ronda. La visita de ese ser del ultramundo significa mal presagio, mala noticia. Eso igual se ha transformado en las sociedades modernas en eso, en una mala corazonada, una mala sensación, una sombra sin forma. Según vamos andando en la historia, comprobamos que las certezas de la gente son más potentes, que hay más iconografía, que se ponen más detalles, que llegan a ser detalles monstruosos, pero en el fondo es contar una cosa, que es lo insólito ha venido a mí, ¿no? La visita se ha producido y a partir de ahí me he encontrado con el mal. Habrá que investigar sobre el Lajos Gyula. Menuda labor, ¿eh? Una labor de cientos de casos. Es una labor complicadísima y lo interesante es que él en sí es un enigma. Si uno busca Lajos Gyula, apenas encuentra información de este autor que recopiló tantas historias. Muchas de ellas, Iker, son inencontrables, es decir, intentas tirar del rastro, ¿no?, de todas estas historias y apenas son recogidas en muchos sitios más. Solo están recogidas en este libro. Pero hay otras tantas que, si les sigues la pista, encuentras documentos impresionantes como estos que tenemos aquí encima de la mesa. Ese primer documento oficial, la crónica de Veliko Gardiste y de un funcionario que por vez primero utiliza la palabra vampiro. ¿Sabes lo malo? Que como le pasaba a Jonathan Harker yendo a comprar la mansión o negociarla con un extraño conde, el conde Drácula, o el Nosferatu, el no muerto, y como le pasa a todos los que se meten en ese mundo, hay también algo de espiral obsesiva. Y seguramente, como todos los maestros iniciáticos, como todos los misterios verdaderos, Lajos Gyula dejó pistas entre soterradas y enterradas para que solo el seguidor, muchos años después, la siga. Ten cuidado en el camino, amigo. Es un camino peligroso, pero sin duda atrayente. Hay que saber más. Es un recado, ¿no?, para el caminante. Sabremos algo más de ese historiador que durante prácticamente 50 años recorrió Europa y llenó su faltriquera con casos y más casos absolutamente increíbles. Esa es la misión. Ojalá sepamos algo más. Este ambiente vampírico tiene que disolverse, así es este programa. Pasamos de un lado a otro. Vamos rápidamente con una noticia de última hora que nos cuenta Carlos Cala, de forma breve, rápida y con vuestros mensajes. Enseguida entrará Diego Marañón con otras historias de verdad dignas de producir escalofríos. Ese vídeo que mata. Por cierto, sí, bueno, luego os lo cuento, un detalle. Hemos visto hoy una película realmente interesante. ¿Sí? Y daba miedo, ¿eh? Mamá. Daba miedo. Carlos Cala, noticia interesante también. ¿Por qué? Porque se hablaba de un triángulo de las Bermudas, pero para ciertos animales. Vais a intentarlo enseguida. Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos aseguran haber dado con la solución a un enigma que lleva años preocupando a la comunidad científica norteamericana. Tras varios experimentos que consistían en soltar palomas mensajeras desde diversos puntos del estado de Nueva York, constataron que las que eran liberadas en Cerro Castor y en la ciudad de Westport perdían el rumbo sin remedio, mientras que las que iniciaban el vuelo en Jersey Hill escogían direcciones al azar. La zona empezó a ser conocida como el Triángulo de las Bermudas de las Palomas y ahora los investigadores del Servicio Geológico han ofrecido una nueva teoría. Las aves se guiarían por frecuencias de infrasonido que estarían originadas por la diminuta vibración de las olas en la profundidad del océano. Así, esas señales podrían ser inaudibles por causas desconocidas en las regiones donde se produce la desorientación de las palomas. Además, han apuntado que esta posibilidad explicaría fenómenos similares ocurridos en otros lugares del mundo, como Yorkshire en el Reino Unido. Vamos con los mensajes. Además, sorteamos esta noche Azul y Pálido, de Pablo Ríos. Está publicado por Entre Cómics y la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? Estas historias, ¿verdad? Que se sale leen Humbo, enseguida. sale Salen Carl Sagan, temas clásicos. sale Bernie Battigil,
sale Meyer, salen, en fin, grandes iconos de la ufología, y a mí me ha encantado. Es un poco volver a los cómics, ¿no? Como hacía 10 minutos, ¿no? En la época mítica de la hemeroteca, sacando grandes casos. Hay que recuperar los casos, y es posible incluso casos españoles, para que las jóvenes generaciones lo conozcan, ¿no? En el formato cómic. De verdad que es un trabajo sorprendente y es un buen premio, sí señor. Mira, Darkbox dice: yo creo que en Serbia hay un psicópata suelto y el vampiro sigue tranquilito en su molino. Sonia Casas, tal como lo cuentas, va a haber que creer en los vampiros. Enterrar a su padre y encontrárselo en casa, alucinante. También nos decía Isidro Canoira, lo del alcalde diciendo que pongan ajo es muy bueno. Yo no me imagino a un alcalde español diciendo que llevemos ajos a todos los lados. Bueno, yo a un alcalde español me lo imagino haciendo cosas hasta peores. Con mi respeto a todos los alcaldes, pero he visto cada cosa que, claro... Tania López dice: lo visité el año pasado por primera vez el Museo del Prado y me encantó, pero tengo que volver. Estuve unas 3 horas y media y no pude verlo. Todo es emocionante. Dave Constantin, este ya lo habíamos leído antes, como me estaba riendo, ni siquiera los he borrado. Chari Aragón decía: es fascinante que Javier Sierra nos cuente de estos cuadros la historia. Es bueno para aquellos que no podemos ir a verlos, que nos explique esos detalles. Decían además, bueno, es que los museos hoy en día cuestan mucho. Y fíjate, yo decía, no, si no cuestan tanto, además hay un día que es gratis, me parece, y nos decía Javier, no, de 6 a 8 de la tarde, todos los días es gratis el Museo del Prado. Así, o sea, que para no hay excusa. Quien lo quiera saber, pues... Montserrat, una persona que se encargó de custodiarnos, ¿no?, de alguna forma, en ese paseo del Museo del Prado, y repito, lanzamos un abrazo muy grande a toda la gente, grupos de personas que trabajan cotidianamente en el Museo del Prado, diferentes encargados de sala. Javier ha tenido el detalle, porque es así, me parece, de dedicar el libro a los encargados de sala del Prado, que tantos secretos conocen. Bueno, yo quiero, porque sé que muchos nos escuchan, ayer fue tal la muestra de cariño de oyentes de Milenio 3 dentro del Museo del Prado, que nos dice, hombre, qué buen lugar también para las grabaciones, los podcasts, a través de internet, y recibimos mucho cariño, ¿no? Yo tuve la sensación, fíjate, Carmen, de que un sitio que es como un templo, pero que siempre había sido como muy elitista, como es normal, ¿no?, y que el misterio ahí podía tener... Bueno, pues resulta que el director del Prado es quien lee el libro de Javier, quien se queda alucinado y quien dice esto hay que... Y yo le decía a Montserrat ayer, está encargada con nosotros de esta visita por la noche, bueno, el Prado no necesita ningún tipo de promoción, que a veces es lo bueno y lo malo, ¿no? Y me decía que al contrario, ¿no?, que atraer a los jóvenes, ¿no?, es una oportunidad importante. Tenemos una de las grandes pinacotecas del mundo, o lo que es lo mismo, uno de los grandes templos de secretos y códigos. Luego lo hacen en el Louvre y se llena con el Código da Vinci. Lo hacen en el British Museum y lo hacen muy bien, porque el arte también es misterio, enigma, asombro, acertijo, no solo historias pesadas, ¿no? Y entonces, pues me maravilló comprobar que desde la policía que patrulla y que son oyentes de Milenio 3, la gente que trabaja diariamente en el Prado y que sabe tantas cosas, estaban muy abiertos a que nuestros programas estuviesen ahí, ¿no? Me enorgullece, me alegra, les mando un fuerte abrazo porque no lo esperaba, ¿no? Porque a veces uno mismo, yo mismo, tengo, ¿no?, la impresión de que el misterio a veces le cuesta entrar en ciertos sitios, ¿no? Pero fíjate, maravilloso, o sea que no hay excusa. De 6 a 8 la gente puede acudir al Prado y los euros no son excusa. Esther García decía: la porfiria es una enfermedad metabólica, tiene fotofobia, se le quema la piel al sol, tienen problemas en la sangre. Las personas con esta enfermedad no podían ponerse al sol, como no sabían antiguamente de qué iba la enfermedad, no tenían los cuidados adecuados y los enfermos adquirían un semblante poco agradable y empezaron a decir que eran diabólicos, que eran vampiros. Es una de las teorías, ¿no?, del doctor Alonso, entre otras. Porfiria o rabia humana, también se ha dicho, como ejemplo de vampirismo, pero bueno, el tema yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Ángel Escola dice: ¿y si se tratará de un asesino real que aprovecha la leyenda para cometer sus crímenes? Pues es un novelón que puede ser real y que, fijaos qué idea macabra, pero aprovechando el mito de un vampiro, alguien hace de las suyas, ¿no? Por lo tanto, no es que solo haya un vampiro, hay dos, ¿no? Un asesino en serie también es un vampiro que roba la sangre de otros, ¿no? Mario dice: ¿qué habrá de verdad en estos casos? ¿Son supersticiones, mitos o hay estados de conciencia que te hacen ver a estos seres y más en aquellos países? Es que está dando la clave otra vez, ¿no? Nadie puede creer objetivamente, nadie, racionalmente, científicamente, que una persona ha enterrado a su padre y que el cuerpo del padre está en la cocina y le habla. Ahora yo lo digo como lo siento. Ese hombre quizá ha tenido esa experiencia. Nosotros diremos alucinación, como la semana pasada, o... bueno, 1000 formas de catalogar. Pero hay momentos en la vida, bien sea por una intensidad emocional brutal, que parece que esa fisura se abre, esa erosión de la realidad se produce, esa conexión con otras cosas que parecen sueños ocurre, y son importantes para la vida de uno.
tanto que ¿por qué no van a ser reales en otro plano de la realidad? La realidad parece mucho más compleja. Ayer, precisamente, ayer, veíamos esa película. Queremos agradecer también a la gente de Universal, que han hecho todo tipo de esfuerzos para que nosotros dos estemos hoy en la sala viendo la película de Guillermo del Toro. Y yo no sé si lo comenté, pero Guillermo del Toro, que es fan del programa, claro, cuando una persona de este nivel nos escribe diciendo que es fan, comentándonos cómo colecciona los programas de Cuarto Milenio, cómo sigue estos podcasts, hombre, y es un hombre que ha generado esa fantasía, esa maravilla, desde El Espinazo del Diablo al Laberinto del Fauno, a Hellboy, ahora está con lo del Hobbit. Vamos a ver si logramos entrevistar a Guillermo del Toro, pero os lo digo porque creo que os puede gustar, no es una cuestión de... Es uno de nuestros seguidores acérrimos, ¿no? Y de verdad que eso es maravilloso. Y varios de los actores, incluso algunos que dominan también el castellano, y productores de la película esta, por ejemplo, me han escrito para decir cómo siguen el programa. O sea, y uno, sinceramente, uno alucina. Y además cuando vayan a estrenar la película, mira que estábamos los dos solos en esa pequeña sala y daba cosa, ¿eh? Sí. A mí es de las películas que hace mucho tiempo que no me han dado miedo las películas, y esta entre miedo y ternura. Sí, también. Las dos cosas. Porque por lo menos ha logrado emocionarme. A mí también. Que no muchas películas lo logran a estas alturas. No, y estar pegado, y eso lo decimos, pero fíjate, es que la sensación que da es otra vez lo mismo, que en la realidad conviven diferentes estados de las cosas y que en ocasiones los puentes se tienden. Javier nos hablaba del arte como un puente. Yo he hablado muchas veces de las cavernas, de la arqueología, o de mil cosas, o de una aparición como puente hacia otro lado. Bueno, a veces los puentes, si se ficcionan un poco, son puentes reales, ¿no? Una habitación que conecta con otro mundo, el salto en el tiempo. Bueno, pues esas cosas parece que ocurren, ¿no? Y esta película, de verdad, nos ha hecho sentir cosas, cosa que es muy difícil ya. ¿Vamos a sentir más cosas? Sí, claro que sí, vamos a sentirlas. Porque, hablando de películas, Diego nos dejó un encargo un poco envenenado, ¿no? Una película que mataba, ni más ni menos. Diego Marañón, créalo o no. Nuestro amigo Cristian Gálvez, que ya andará por tierras de Florencia, que se marchaba hoy a investigar, y mucha gente me decía, qué sorprendente, ¿no? Esto de Guillermo del Toro, y tanta gente que... tantos amigos que uno no se imagina que son seguidores del programa. Es mejor no pensarlo, porque entonces uno se responsabiliza demasiado y ya no lo hace natural, ¿no? Porque dice, oye, esta gente, entre comillas, ¿no?, importante y que sabe de lo suyo y cómo sigue el programa. Pues hombre, estamos muy agradecidos. Y siguen también las historias, porque uno se pica con las historias, ¿no? Había una historia, Había una historia. Diego Marañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Perfectamente. Nos dejaste un recado, como digo, en forma de cinta de VHS, ¿no? Que da más miedo todavía. Sí, sí. Que al parecer mataba. ¿Tú has encontrado el vídeo? Yo no he encontrado el vídeo. Pues es que yo tampoco. No he querido buscarlo, te voy a ser sincero, ¿eh? Porque ¿para qué? O sea, digo, no... me va a dar pesadillas, ¿no? Sí, sí. Ando muy sensible yo. Yo lo entiendo. Yo sí que he intentado buscarlo y me he encontrado con un montón de supuestos vídeos, Iker. Pero claro, es un poco difícil buscar algo y perseguir algo que en realidad no existe. Este vídeo de Grifter, del que hablamos la semana pasada, apareció como aparecen un montón de temas que nos llegan al buzón del programa, y que tiene un programa también este fenómeno de los creepypasta, que son historias que generalmente están basadas en vídeos o en imágenes que generan una reacción en el espectador que las ve, que son creadas por usuarios de la red. Hay auténticos especialistas y expertos en crearlas, artistas de hecho, y este en concreto de Grifter es la definición paradigmática de este fenómeno. Apareció el 8 de agosto del año 2009 y lleva desde entonces Iker dando guerra en la red y replicándose en foros y más foros. Apareció en un foro de temática paranormal y es muy curioso la historia de este vídeo porque no es la creación de una sola persona. Lógicamente la idea original sí, pero lo que ocurrió con este vídeo es que un montón de gente se unió de alguna manera, creó un vínculo bastante especial y mano a mano, y todos digamos en una especie de cooperativa siniestra, aportaron su toque personal, su detalle a ese vídeo, aportaban síntomas, aportaban un contexto bastante creíble. Aportaban, como te digo, esta especie de vídeos de imitación que aparecen en YouTube, que no son más que vídeos que están hechos con retazos de películas de alguna manera marginales y muy poco vistas del cine europeo. Es una historia que
como hablábamos la semana pasada, tiene un claro referente en esa película japonesa, en The Ring, y es muy curioso lo que ha pasado con este vídeo, Iker, pero hay que dejar claro que por mucho que busquemos ese vídeo original en ese concepto de la Deep Web o web profunda, que tanto ha calado también en la audiencia, en Twitter nos lo hacían saber. Que habrá que hablar de eso un día. Efectivamente, Diego. Pues esta semana era falso, y la audiencia te diré que ha acertado. Aquí, desde luego, la audiencia en carne y hueso que representamos todos nosotros, Noel, Fermín, Javi, también dijisteis todos que falso, ¿no? No, yo dije que verdadero. Tú que verdadero, y sí. Es falso. Y... ¿y si he encontrado el vídeo? ¿Y qué? ¿Diego? ¿Y cómo es el porcentaje? No fastidies. Se te va la sección al garete. Me hundes. No lo he encontrado. A ver, la gente dice que es falso, 76,6% han acertado, la mayoría. 23,4% que es verdadero. Y eso que fíjate que la gente, evidentemente... Ahora hay un debate muy interesante, que es otro motivo. Hace poco creo que el Cultural sacaba un reportaje que a mí me impresionó, una noticia sobre, interesante, parásitos en la red, muy interesante. Hasta qué punto está habiendo ya un problema analizado en Estados Unidos, pero que tiene que ver entre empresas, ¿no? Entre empresas que generan contenidos y empresas que copian y pegan contenidos de otros y ganan dinero con eso. Es decir, en Internet también hay un revoltijo como en la realidad de carne y hueso, ¿no? El mundo digital no se salva. Pero yo estoy pensando que también hay una extraña fauna de individuos que de repente, por ejemplo, en un vídeo de niños, en un vídeo de canciones infantiles, te mete un fotograma del exorcista, así para asustar a los niños. Como pille ese tío que ha hecho eso, lo va a lamentar, eso desde luego, porque tú estás con tu hija viendo un vídeo de pollitos y no sé qué infantil, y de repente en mitad del vídeo, porque claro, como hay tantos enlaces, pues, y de repente en mitad del vídeo el tipo gracioso, que se cree que igual hace gracia, va y mete alguna escena de terror para aterrorizar. Entonces yo a veces pienso, digo, y todo este ingenio, moraleja, ¿no? Ponle un DVD. Claro, sí, evidentemente. Pero dices, ¿y por qué se hace eso? Yo no acabo de entender. O sea, a veces un simple vídeo y las tonterías que hacen algunos idiotas, porque no se puede decir de otra forma, te reflejan perfectamente cómo está el patio, ¿no? O sea, perder tiempo en eso, ¿no? En asustar a otros, pero de una forma chusca, ¿no? Es decir, toda la tecnología que tenemos a veces solo sirve para amplificar lo que llevamos dentro. Es como esa frase, ¿no? De ese tiene mucho dinero y ha cambiado. No, me decía un buen amigo, se lo llevaba dentro y el dinero simplemente ha reflejado más lo que es. Nadie cambia porque sí. Entonces eso ocurre. Es decir, hay una fauna muy curiosa, algunos con muchísimo talento, hay que decirlo, como siempre, con muchísimo talento y creando cosas nuevas, y otros que siempre rebufo, pues hacen unas cosas que yo no acabo de entender. Pero eso ha existido siempre. Yo creo que es algo que algunos llevan dentro, y esto es el reflejo en las nuevas tecnologías. Pero esas pantarujas, esa gente que se disfrazaba o que llegaba a hacer auténticos montajes de apariciones en medio de un pueblo para asustar, simplemente por el mero placer de asustar. Para asustar a niños pequeños. Venía de una tradición antigua, que eran los amantes, que se disfrazaban de fantasmas para que la gente se asustara y así no viera que se metía en las casas de las mujeres y era el amante mientras los maridos no estaban. Sí, a mí me sorprende tanto talento dedicado a nada, o a casi nada. Me parece, digo, oye, vehiculiza ese talento para otra cosa más productiva, pero en fin. Mejor eso sería, sí. Sí, por eso las redes, sí, en concepto global, es un universo propio, ¿no? Y eso de Deep Web, pues habrá que intentar profundizar en ello, ¿no? Y saber si es verdad que existe o es un mito. Lo contará Diego, pero por supuesto para esta semana tiene otra historia, compañero. Pues sí, Iker, porque ayer a las 14:59 horas de la tarde se cumplía el 10º aniversario de algo que nos sobrecogía a todos. A esa misma hora, hace justo 10 años, el transbordador espacial Columbia se hacía añicos sobre el firmamento de Texas. La causa de aquel accidente era un fallo en el ala izquierda, en la protección de la nave, por el que se coló aire a varios miles de grados de temperatura dentro del ala. Y bueno, es un aniversario que ha estado muy presente en los medios de comunicación, con ceremonias presididas por el presidente Obama. Lo que os traigo hoy, Iker, es no sé si es el anuncio o la profecía de algo que ocurrió, como te digo, hace 10 años. Fíjate, hace 10 años, esta historia lleva circulando, como te digo, casi una década, y saltó a la luz al poco de producirse la catástrofe del transbordador Columbia.
Se cuenta que Nostradamus, o Michel de Notre Dame, el famoso profeta, el famoso médico y astrólogo, escribió en 1555, que es la fecha de publicación de esas cuartetas, algo como lo que te voy a leer ahora. Uh-huh. Fíjate, dice: en la misión de la primera estrella azul, un niño de la Tierra Santa entre los 7 perecerá. Cuando la nave descienda del cielo de los cielos, la estrella solitaria se esparcirá con los restos. Se ha tomado como Nostradamus visionario del desastre, que además tiene mucho que ver con el inicio del programa, ¿no? Uh-huh. Del desastre de ese transbordador y de esa imagen tremenda, ¿no?, que dio la vuelta al mundo. Mira, recuerdo ahora mismo que tuvimos que hacer un programa especial justo el día en que eso ocurría, ¿eh? Parece que ha pasado un mundo y aquí hicimos un programa sobre desastres que tienen que ver con los astronautas. Y sí, eso está, digamos, recorriendo Internet como ejemplo, una vez más, de la visión anticipada de Michel de Notre Dame. Efectivamente, esto lleva, como te digo, casi una década circulando por ahí y se dan las más variopintas interpretaciones. Se dice que quizá esa primera estrella azul aluda a una de las 7 víctimas de la tragedia, el astronauta israelí Ilan Ramon, que procedía de ese país, y bueno, todo el mundo sabe que la bandera de ese país está formada por una estrella azul, la estrella de David, y también la bandera de Texas es conocida como la estrella solitaria. También hay otra coincidencia, Iker, que se añade a todo esto, y es que la astronave, los restos del transbordador, pudieron caer en parte sobre una ciudad de Texas que existe realmente y que se llama Palestina. Es muy curioso. Así que esta es la historia que te traigo esta semana. Si esa cuarteta de Nostradamus es real o no, ¿no? ¿Es real o no? Efectivamente. Pues hay que investigar. En 7 días, como siempre. Oye, Diego, aparte de la sección, que lo he dicho antes públicamente, quiero agradecerte todo el trabajo como un redactor más, compañero de este programa, porque me sigues dejando alucinado. Gracias por todo ese esfuerzo, por esa energía, por ese saber buscar, amigo. Gracias. Las gracias, cuando uno hace lo que le gusta, no son necesarias. Hasta la semana que viene. Adiós. Rápidamente vamos con un hallazgo científico. Se ha hablado mucho del ADN, se ha hablado mucho de transformaciones en lo más interno, en la doble hélice del ADN, y hace una semana se confirmaba que hay seres humanos que tienen un ADN muy especial con una doble hélice. Esto suena muy raro y era como una especie de utopía, y ahora parece que va a ser una forma precisa para entender algo que ocurre con nuestras células, a veces para mal, desgraciadamente, ¿no?, que empiezan a replicarse sin control. Hemos querido saber algo más porque hay, desde el punto de vista de la nueva era del crecimiento espiritual, y poner toda la polémica y como si queráis, pero hay mucha gente que habla, y se hablaba en ciertas profecías, de un cambio a nivel celular del hombre. Puede ser una tontería o no, no lo sé, pero es curioso que estén pasando tantas cosas, y en este momento lo que parecía leyenda científica se confirma en las máximas revistas de este género de la genética. Hemos hablado con 2 genetistas importantes. El primero es nuestro amigo Juan Román, que nos habla de esa doble hélice al cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Lo tenemos todos? ¿Qué estudios van a hacerse a partir de ahora? Puede ser uno de los grandes hallazgos, y coincide con el 60 aniversario del descubrimiento de la espiral de doble hélice, que la descubre, ya lo sabéis todos, Francis Crick, uno de ellos, creyendo absolutamente que la vida vino de fuera de la Tierra. Escuchamos. La idea es que no se conocía mucho de la función de estas estructuras en la célula, y cada vez hay más conocimiento de que tienen una función en la regulación de nuestros organismos. Entonces, por ahora es bastante desconocido, pero estos últimos artículos lo que abren es toda la ventana a un nuevo campo de investigación sobre estas estructuras en nuestro cuerpo. Repito, era algo que parecía de la ciencia ficción, como hablábamos antes, y ya es verdad, ya ocurre. El ADN y sus transformaciones. Hemos hablado también brevísimamente con el catedrático en genética, el profesor Jouvet, muy recomendable su libro, por cierto, El manantial de la vida, hablando de todo lo que se está descubriendo con la genética, y sobre todo un lema que me parece muy interesante: si todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Estamos en ese umbral, ¿no?, entre el conocimiento, las posibilidades y lo que es ético y no. El profesor Jouvet también es uno de los alucinados, de alguna manera, en el buen sentido, con este hallazgo que puede ser importante. Ojalá aquí, escuchemos lo que dice, el inicio de la lucha definitiva contra algunas de las
plagas que realmente azotan a la humanidad. Es un descubrimiento interesante porque al aparecer en esas células ese tipo de estructuras en algunos lugares muy concretos, evidentemente solamente en algunos puntos de los cromosomas, pues se supone que es lo que puede desencadenar el desequilibrio fisiológico que hace que las células empiezan a dividirse de una manera alocada y al final se conviertan en una especie de tumor, ¿no? Un crecimiento. Entonces el estudio es interesante porque si se confirma, que parece que sí, pues va a dar lugar a que se busquen nuevas terapias para poder parar ese proceso de división celular, terapias para evitar, por lo tanto, que se formen tumores. Pues tal y como está el patio, ¿verdad? Y tal y como estamos viendo las cosas, no está mal un poco de esperanza, aunque sea desde el punto de vista de hallazgos tan minúsculos, ¿no? Ojalá. Y un abrazo para toda esa gente que sufre la enfermedad, enfermedades tremendas que se han multiplicado además en número, gente que nos escucha de hospitales, personas que cuidan a sus enfermos. Gracias a todos. Si servimos de algo de compañía o de buenos momentos en mitad de esa lucha, nuestra misión tiene cierto sentido. Y es verdad que estamos en un momento de desconcierto absoluto, ¿no? Está ocurriendo algo. Ayer me lo decía un taxista, fíjate, Carmen, Javi, de una forma muy gráfica, ¿no? Ya no nos podemos fiar de nadie, hablando de los poderosos, de los políticos, de nadie. Y hay una sensación de desamparo tremendo. Yo digo, todo esto ha ocurrido de diciembre para acá. ¿Tendrá algo que ver la famosa profecía? Es una profecía no de fin del mundo, sino de cambios brutales a nivel de los sistemas establecidos. ¿Estamos en ese umbral? ¿Vamos a poder cambiar las cosas? ¿Están las cosas tan mal? No sé. Son todo preguntas, pero desde luego la aceleración de acontecimientos es, no lo podemos obviar, asombrosa. Bueno, pues nos piden bienvenida milenaria a un nuevo bebé que se llama Josep. Bueno. Ha venido al mundo el día 30 de enero. Es un nuevo seguidor de la nave del misterio. Sus papis nos dicen Shiska y Santi que están ya en casa y se quieren ir acostumbrando a esta maravilla de la naturaleza, que él también escuchará esta noche. Vais a alucinar, su primer Milenio 3. Vais a alucinar. La bienvenida milenaria está hecha. Vamos con los ganadores. Una de ellas es Virtudes Torres, que nos mandaba un relato sobre Laika. Te voy a leer apenas unos párrafos porque es de una página, pero bueno, pequeñitos. Es como ella se imaginó cómo Laika tuvo que sufrir. Dice: los humanos engañaron a la gente diciendo que yo volvería de mi viaje espacial, pero eso no era posible. No tenía ni idea de cómo hacer para que regresara a la pequeña nave donde me habían metido. Al poco tiempo de mi viaje espacial noté un calor sofocante. Algo estaba saliendo mal. Me ahogaba, no podía respirar. No sabía qué era lo que había hecho para semejante castigo. Lloré, gemí. Sabía que los que me estaban vigilando me estaban oyendo. Mis lamentos eran cada vez más fuertes. Pensé que me bajarían, pero no fue así, y el tiempo que duró esa tortura se me hizo interminable. Se ha puesto en el lugar de Laika y nos ha dejado un poco, ¿verdad?, sobrecogidos, claro. Es un relato que empieza como esa perrita vivía en las calles, cómo sale de esas calles creyendo que va a tener... Qué bonito y qué triste también, ¿no? Sí, a ver si nos deja y lo ponemos en la página o en los blogs, porque es que un montón de personas estarán ahora mismo queriendo leer ese relato completo, que nos lo mande y lo colgamos de inmediato en ese universo paralelo que, repito, son ya prácticamente 350.000, a estas horas igual, 360.000 personas interconectadas. Otro ganador de azul y pálido, Félix, dice: me quedo con Goya y sus caprichos, a solas tienen que dar mucho respeto. Hombre. ¿Os pasó algo cuando estabais ahí solos en esas inmensas salas del Prado? Sí, nos pasó que alucinábamos, claro, que trascendíamos, yo flotaba un poco y todo. Y el último es para David Constantine, que dice: todos esos países del este tienen ese folclore del no muerto. Cuando hace poco estuve en la exposición de Milenio me gustó la parte de los vampiros y la Dama de Hierro. Pues el último de los libros de Azul y Pálido, de Pablo Ríos, es para él. Mañana en nuestra sesión televisiva hablamos de Abraham Lincoln con un forense sobre su asesinato, sobre quién estaba detrás, sobre todo lo que se ha escrito en torno a sociedades secretas. Lincoln y el espiritismo, es increíble, ¿no? Su mujer, como ha sido el espiritismo, Lincoln y los mediums, Lincoln y sus sueños y presagios, en fin, no sé, la biografía no autorizada de este personaje fundamental que ahora se ha agrandado también por la película de Spielberg. Muchas más cosas, pero mañana también hay un elemento extraño, ¿no? Pensamos lo siguiente: ocurre un hecho X, vamos a llamarlo un caso de estos que nos interesan, supuestamente sobrenaturales, o una casa donde pasa algo, una familia nos dice: aquí pasa algo, y dijimos, ¿por qué no llevamos a un crédulo y a un ultraescéptico y a ver cómo lo ven, ¿no?, cada uno de ellos? Yo creo que puede ser fascinante, ¿no?
Yo creo que sí. No sé si habrá sorpresas o no. O cada uno se quedará con su teoría. O cada uno es un mundo, ¿no? Claro. Absolutamente, que es lo que vamos aprendiendo. Cada uno O ve uno lo que los quiere ver. atrae y otro hace que se vayan. Bueno, mañana hay que yo verlo. creo que es bonito verlos colaborar además y bueno, ver esa forma sana, ¿no?, de la palabra escéptica, porque José Manuel Nieves se ha prestado en todo momento a hacer esas pruebas que incluso llegamos a encerrarlo en la casa. Sí, sí, el director de ciencia de ABC y compañero de este equipo a nivel de la nave del misterio, en esa casa. ¿Qué le pasó? Bueno, pues mañana en Cuarto Milenio, sobre las 11:30, todos preparados. Fermín Agustí, gracias. Noel Calero, gracias. Javi, gracias como siempre. Gracias. Carmen, recupérate de ese resfriado. Sí, me voy a la camita. Hemos tenido una semanita ahí un poco dura. Así Sí. que nada, felicidades a todos los que seguís peleando por vuestros objetivos. Y, por supuesto, que seáis muy dichosos esta semana. Un abrazo muy fuerte.